Miguel se despertó antes del amanecer, como lo hacía casi todos los días, con el cuerpo pesado de quien duerme poco y la mente afinada en modo ahorro. Cada pensamiento una cuenta, cada suspiro una decisión. Era el fin del siglo XIX. La casa crujía con el viento y las goteras dibujaban mapas en el techo de paja, recordándole en gotas el tiempo que se escapaba. Aquella mañana se puso la camisa que antes fue blanca y ahora servía de segunda piel, calzando botas remendadas que olían a barro seco y a carbón. Los niños todavía dormían en capas, unos encima de otros, y Miguel escuchó su respiración como quien verifica si el mundo aún funciona. Alrededor, el pueblo despertaba despacio, un carro crujiendo, perros quejándose, la panadería encendiendo fuego, sonidos que Miguel reconocía y contaba como quien lee páginas de un libro inevitable. Salió al patio a buscar agua y se quedó un rato mirando la cerca, pensando en las 19 cartas que había escrito, cada una petición mansa y angustiada. No había romanticismo en las palabras que envió, había la urgencia de un hombre que necesitaba repartir la casa, el pan y las noches sin dormir. El narrador percibe y cuenta al lector que aquel día algo estaba diferente. Miguel sentía una especie de desgaste que no cabía en silencio. Era un día marcado, un día que podría abrir o cerrar puertas, y es exactamente en ese compás de rutina y tensión que la narración se prepara para seguir adelante, como si cada gesto pequeño anunciara una ruptura mayor en camino. Isabel se levantó con el peso de la noche aún en los hombros, como quien carga una manta vieja que nunca calentó bien. Viuda desde hace algunos años, conocía el lenguaje de la pobreza, el sonido de las monedas en el pote, el olor de la leche aguada, el frío que se mete en los huesos cuando el invierno llega temprano. Aquel día, la renta estaba atrasada y los ojos de los niños pedían más, no por lujo, sino por presencia, por un soplo de cuidado que Isabel, sola, intentaba multiplicar. Ella recibió la carta de Miguel hace pocos días. Por el papel amarillento, trató de descifrar algo que fuera más allá de las palabras, un ruego, una verdad cruda, un miedo reconocible. Al principio rechazó el miedo a otro abandono, a juntar desgracias en una sola casa. Habló más fuerte que la curiosidad, pero algo quedó ahí, terco, la sensación de que entender el dolor del otro podría, de algún modo, aliviar el propio. Aquella tarde, sin avisar a nadie, Isabel decidió ver con sus propios ojos. Se acercó despacio al pueblo, escondida como quien espía su propio coraje. El narrador describe, con ternura y precisión, su cuerpo estirándose detrás de un muro, el corazón latiendo al ritmo de quien va a presenciar algo que puede cambiarlo todo. Miguel no notó la presencia de Isabel en un primer momento. Estaba ocupado intentando arreglar la teja que el viento arrancó la noche anterior. Subía y bajaba de la escalera como quien libra una lucha silenciosa con su propia fuerza, deteniéndose a respirar no por cansancio físico, sino por el emocional. Desde arriba, viendo la casa entera, sintió un apretón en el pecho. No era tristeza común, era ese tipo de dolor hondo que recuerda que la vida sigue incluso cuando el alma se queda atrás. Los niños, esparcidos por el patio, jugaban con trozos de madera convertidos en caballos, espadas y ollas. Cada uno llevaba en los ojos una sombra distinta, el miedo a perder, el miedo a no ser visto, el miedo a que nada nunca mejorara. El narrador, que observa todo desde fuera, percibe que Miguel intentaba sonreírles, pero la sonrisa se rompía a la mitad, como si le faltara fuerza para atravesar todo el rostro. Y fue exactamente en ese instante, un hombre cansado intentando disimular su propio desespero, que Isabel, aún escondida, sintió la primera punzada de empatía real, esa que no se explica, solo ocurre. Era como si reconociera en aquel hombre no a un extraño, sino a un posible reflejo de sí misma. Isabel respiró hondo, apoyando las manos en el muro de piedras frías, intentando entender por qué la mirada de aquel hombre la había prendido de un modo tan firme. Ella no estaba allí por romance, de eso estaba segura. Estaba allí por supervivencia, por necesidad, por un último intento antes de que todo se viniera abajo. El viento levantó un poco el pañuelo que cubría su cabello, revelando mechones demasiado plateados para su edad, marcas de una vida que la obligó a madurar demasiado rápido. Mientras observaba la escena del patio, percibió algo que la carta no mostraba. Miguel no era solo un hombre pidiendo ayuda, era un padre luchando por
no desaparecer dentro de su propio dolor. Y eso la conmovió, no como esperanza, sino como reconocimiento. Dos viudos intentando remar contra la marea, cada uno ahogándose a su modo. Sus hijos, lejos de allí, tal vez estaban peleando por espacio en la cama estrecha o esperando una cena que aún no existía. El pensamiento atravesó como un rayo. Si me quedo parada, mañana será igual, y pasado mañana también. Fue la primera vez en muchos meses que Isabel sintió al cuerpo decidir antes que la mente, y dio un paso fuera del escondite. Miguel bajó de la escalera cuando oyó el crujido de una ramita cerca de la cerca. Un sonido pequeño, pero suficiente para hacerlo girar el rostro con la desconfianza de quien ya vivió pérdidas de sobra. Apretó los ojos para ver mejor, acostumbrado a esperar problemas. Vecinos que juzgan, cobradores que aparecen sin aviso, gente ofreciendo soluciones imposibles. Pero en ese instante no vio a nadie, solo sintió el aire cambiar, como si alguien contuviera la respiración. Se limpió las manos en el paño de la cintura, haciendo fuerza para alejar la ansiedad que subía por la garganta como un gusto metálico. Dentro, los niños empezaron a discutir, y el sonido de voces mezcladas, llanto, risas nerviosas, llamados de «papá», recordó a Miguel el caos diario que intentaba administrar solo. El narrador observa que por un segundo cerró los ojos, como quien pide un milagro silencioso, aún sin creer mucho en ellos, y fue en ese minúsculo intervalo, en ese parpadeo de cansancio y esperanza, que Isabel, aún indecisa, vio a Miguel como realmente era, un hombre roto, pero no derrotado. Ella percibió que ese día tenía un significado distinto, no para el mundo, sino para esos dos pequeños universos que intentaban no sucumbir. Isabel sintió el corazón acelerarse cuando Miguel miró en su dirección, aún sin verla. Era como si su mirada atravesara el espacio y chocara con el miedo que ella llevaba. El narrador describe lo que pasaba dentro de ella, una mezcla de coraje improvisado y culpa, como si invadiera la intimidad de alguien que no conoce, pero comprende. Ajustó el chal en los hombros y dio un paso más, el segundo más difícil del día, porque tuvo sabor de decisión definitiva. El suelo de barro húmedo atrapó la punta de su falda, ensuciándola, pero no le importó. Ya había caminado con mucho, menos que dignidad antes. El viento trajo el olor de la casa de Miguel, humo viejo, madera mojada, el dulce lejano de guayaba madura en el patio. Isabel cerró los ojos un instante y recordó a los hijos, los rostros delgados, la sonrisa que intentaban fingir para no empeorarla. Si él puede intentar, yo también puedo, pensó por primera vez con claridad. Y entonces, empujada por algo que parecía más grande que ella, salió de detrás del muro y se mostró. Miguel se llevó un susto cuando vio a Pintos, Isabel surgir detrás del muro, como si el silencio hubiera tomado forma humana delante de él. Por instinto dio un paso atrás, no por miedo a ella, sino por la sorpresa de percatarse de que no estaba tan solo como imaginaba. Isabel quedó parada, sin saber si debía alzar la mano, sonreír o simplemente desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. El narrador observa que, en ese breve silencio entre ambos, había algo pesado, casi palpable, la timidez de dos adultos demasiado cansados para inventar buenas primeras impresiones. Miguel aclaró la garganta, tratando de encontrar palabras que no sonaran desesperadas, pero todo dentro de él era desesperación. Isabel, por su parte, intentaba mostrarse fuerte, pero sus dedos temblaban al sujetar el chal gastado. El encuentro, aunque simple, tenía una tensión profunda, similar al momento justo antes de que un vaso caiga de la mesa, ese segundo en que todo puede romperse o mantenerse en pie. Y entonces, antes de que la vergüenza lo venciera, Miguel halló fuerzas para hablar primero. «¿La señora necesita algo?», preguntó, con la voz ronca de quien ya tragó más silencios que agua aquel mes. Isabel inspiró profundamente, reuniendo el poco coraje que le quedaba, el coraje de una madre que no puede perder más tiempo. «Soy Isabel», dijo, solo eso, como si ese nombre tuviera peso suficiente para presentarse por sí mismo. El viento movió su pañuelo, revelando por un instante marcas de cansancio que Miguel conocía bien, porque eran iguales a las suyas. El narrador percibe lo que pasa dentro de él, una mezcla de curiosidad, miedo y la extraña sensación de que esa mujer no estaba allí por casualidad. Los niños dentro de casa volvieron a hacer ruido, llamando atención, esparciendo el caos que parecía
parecía ser la banda sonora de su vida. Isabel oyó y su pecho se apretó, porque reconoció en ese sonido la melodía exacta de su propia casa. Hambre, cansancio y amor, todo mezclado en el mismo timbre. Fue en ese instante, al sin escuchar el llamado de los hijos de él, que decidió no retroceder. Miguel percibió por primera vez que esa mujer no vino a pedir nada, vino a ofrecer algo, aunque aún no supiera exactamente qué. Observó sus ojos atentos, la forma en que procuraba entender el entorno antes de entrar, como alguien que ya aprendió a identificar peligros demasiado rápido. El narrador comenta que Miguel sintió un tipo extraño de consuelo allí, como si esa presencia silenciosa aliviara la sensación de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Sus manos, que aún sostenían la teja rota, empezaron a sudar. No era miedo, era el reconocimiento de que algo importante sucedía. Señaló hacia la casa y murmuró, con una vergüenza casi infantil: «Perdone el desorden, ha sido difícil». Isabel entendió lo que esa frase realmente significaba. No era sobre objetos fuera de lugar, sino sobre una vida entera que se desajustó desde la muerte de su esposa. Ella solo asintió, en un gesto pequeño, pero tan lleno de entendimiento que hizo que Miguel quisiera respirar hondo después de semanas de aire retenido. Y allí, sin percibirlo, ambos dieron el primer paso dentro de la historia que lo cambiaría todo. Isabel ajustó el chal en los hombros y preguntó, con voz baja pero firme: «¿Puedo entrar?». Miguel vaciló, no por querer negar, sino por no saber si era digno de recibir a alguien en medio del caos que vivía. El narrador describe lo que ocurre dentro de él: una confusión de orgullo, miedo y necesidad, la misma que hace a un hombre roto querer ocultar su ruina, aún deseando ayuda. Pero abrió paso con un gesto corto, tímido, como quien dice: «La casa es sencilla, pero es lo que tengo». Cuando Isabel cruzó el umbral, percibió el olor de su vida: humo, madera, pan viejísimo, ropa tendida, niños intentando existir como podían. Cada rincón tenía marcas: un zapato infantil remendado con hilo, una silla torcida, un bordado incompleto colgado en la pared. Tocó la mesa, sintiendo la aspereza del tiempo acumulado allí, y Miguel percibió el gesto con el corazón apretado, como si temiera ser juzgado. Pero Isabel no juzgó. Por el contrario, vio a un hombre que intentaba atar los hilos aun cuando todo quería romperse. Las niños aparecieron una a una en la puerta del cuarto como pequeños espectros curiosos, con ojos abiertos que mezclaban miedo y esperanza. El narrador describe cada detalle: el menor sujetando un trozo de trapo como talismán, la niña del medio con el cabello enredado formando un remolino testarudo, el mayor con la postura de un adulto forzado. Isabel sintió el corazón hundirse y elevarse a la vez. Esos rostros parecían tan familiares que casi vio a sus propios hijos allí, superpuestos como fantasmas de otra vida. Miguel, percibiendo el desconcierto de la visita, se apresuró a presentar a los pequeños, tropezando con los nombres como quien intenta demostrar que aún conoce su propio mundo. Isabel sonrió, una sonrisa tímida, contenida, pero llena de algo que los niños no veían desde hace tiempo: ternura sin lástima. El mayor, desconfiado, dio 2 pasos atrás, como si ya esperara que aquella mujer se fuera al ver la realidad. Pero ella no retrocedió, se quedó firme, mirando cada carita con la suavidad de quien entiende que los niños rotos necesitan cuidado, no preguntas. Y Miguel, al ver eso, sintió un pequeño alivio que él mismo no supo nombrar. Isabel pidió permiso y se agachó para quedar a la altura de los niños. Un gesto tan simple, pero que allí, en ese entorno cargado, tuvo el peso de un milagro silencioso. El narrador percibe que Miguel observaba la escena con mezcla de asombro y miedo, como si aquel momento pudiera desmontarlo por completo. Tocó la mano del menor, apenas, y preguntó su nombre, con una voz tan suave que hasta el aire dentro de la casa pareció aquietarse. Los demás miraban atentos, esperando el momento en que la extraña tropezara, criticara o desistiera, como tantas antes que ella. Pero Isabel mantuvo la mirada firme y amable, como quien dice la verdad por el simple hecho de no saber mentir con gestos. Miguel respiró hondo, sintiendo algo moverse en el pecho: no esperanza, no aún, sino un reconocimiento profundo. Esa mujer no vino para huir. El silencio entre ellos, lleno de tensión, adquirió un tono distinto, casi suave, y por primera vez en aquel día, Miguel se permitió imaginar que quizá, solo quizá, algo podría cambiar. Miguel ofreció un banquito para que Isabel se sentara, pero ella prefirió permanecer en
pie, observando la casa como quien intenta montar un rompecabezas emocional antes de mover pieza alguna. El narrador describe cómo analizaba cada detalle: la estufa de hierro con hollín acumulado, el balde de agua a medio, la ropa colgada en clavos torcidos, las marcas en la pared donde los niños medían su altura. Nada allí era bonito, pero todo era verdadero, y eso, para Isabel, tenía un valor que rara vez hallaba en gente que fingía compasión. Miguel, por su parte, sentía el estómago revolverse mientras retorcía el paño entre los dedos, intentando limpiar una mesa ya limpia, solo para disimular su propia inseguridad. Estaba acostumbrado a ser observado con pena o juicio, nunca con esa atención silenciosa que Isabel ofrecía. Y el narrador sabe, porque ve lo que Miguel intenta ocultar, que en ese instante deseó, por primera vez en meses, parecer digno, aunque fuera solo por unos segundos, solo ese día, solo ante esa mujer. Y ese deseo simple, casi ingenuo, le hizo formarse un nudo en la garganta. Isabel notó su nerviosismo y, en un gesto poco común para una desconocida, se acercó despacio y tocó el brazo de Miguel, no para consolar, sino para anclarlo. El toque fue rápido, pero suficiente para hacerle contener la respiración, como si alguien hubiera empujado aire dentro de un pulmón cansado de trabajar solo. «Hace lo mejor que puede», dijo, y fueron palabras tan raras en su vida que resonaron en la casa como un anuncio inesperado. El narrador relata que Miguel casi sonrió, pero se contuvo. Existía en él una parte demasiado acostumbrada al dolor, demasiado desconfiada de la bondad. Los niños, observando todo, callaron por primera vez desde que ella llegó, como si percibieran que algo delicado sucedía, algo que no debía romperse con ruido. Isabel echó el chal hacia atrás, respiró hondo y tomó una decisión silenciosa. Debía decir el motivo de su presencia, pero antes de hablar, dejó que el ambiente respirara con ella, ese único momento de calma que rara vez ocurría en una casa llena de necesidad. Solo entonces abrió la boca para contar la verdad. «Recibí su carta», dijo Isabel, finalmente dejando salir las palabras que cargaba desde que puso el pie fuera de casa esa mañana. Miguel abrió los ojos como si le hubieran dado una descarga. No esperaba que alguna de las 19 cartas hubiera realmente encontrado a alguien dispuesto a aparecer ante el caos. El narrador describe con precisión lo que sintió, una mezcla de incredulidad, vergüenza y un hilo casi imperceptible de esperanza, tan fino que podría romperse con un soplo. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de reconocimiento. Esa mujer estaba allí por él, y eso era algo que su mente cansada no podía asimilar de inmediato. Isabel notó la reacción y mantuvo un tono sereno, como quien habla con alguien que puede venirse abajo con una palabra equivocada. Explicó que había leído la carta, y al principio rechazado porque la vida ya la había lastimado demasiado para arriesgar otra caída. Pero algo en sus palabras sinceras, la ausencia de adornos, la verdad cruda, quedó pegado en ella como un eco que no se podía ignorar. Miguel tragó saliva, sintiendo que aquel momento podía ser el inicio de algo, o solo otra decepción que no tendría fuerzas para soportar. Isabel respiró hondo antes de continuar, porque sabía que lo que vendría era decisivo. «No vine solo por mí», dijo, mirándolo directamente a los ojos por primera vez, en un gesto tan valiente como frágil. Miguel sintió el aire entrar demasiado despacio en los pulmones, como si el cuerpo necesitara tiempo para entender la gravedad de lo que ocurría. «Tengo 6 hijos», reveló ella, y el silencio que se instaló entre ambos pesó como piedra, no porque eso fuera malo, sino porque era demasiado real para ignorarlo. El narrador percibe que en ese instante la mente de Miguel giró rápido, imaginando la casa ya llena, el caos duplicado, la vida aún más pesada, y aún así, algo dentro de él no retrocedió. Isabel continuó, contó las dificultades, la pobreza, los juicios que oía, las noches en vela tan parecidas a las suyas. Habló sin adornos, porque no tenía tiempo para mentiras bonitas, y terminó diciendo: «Solo vine porque reconocí en su dolor un fragmento del mío». Miguel tardó algunos segundos en procesar todo, como si las palabras de Isabel tuvieran que atravesar no solo sus oídos, sino todas las cicatrices que cargaba. El narrador describe el momento en que sintió que el suelo casi desaparecía. Imaginar 6 niños más en ese espacio pequeño parecía imposible, casi absurdo, pero al mismo tiempo había algo profundo
profundamente humano allí, la oportunidad de no ser más el único adulto intentando mantener el mundo en pie. Observó a Isabel con atención, reparando en el cansancio que moldeaba sus hombros, en la firmeza que sostenía su postura y en la honestidad que fluía sin esfuerzo de sus palabras. Miguel, por primera vez en mucho tiempo, no intentó ocultar su dolor. Permitió que apareciera en los ojos enrojecidos, en las manos inquietas, en el suspiro que escapó sin permiso. Los niños, percibiendo la tensión, callaron aún más, como si su destino también dependiera de ese diálogo. Isabel esperó, sin presionar, solo presente, y esa presencia, simple y sincera, hizo que Miguel sintiera algo que casi había olvidado: ser visto. Entonces se sentó despacio, como quien deja caer peso de las piernas para ponerlo en palabras. Sus hijos son bienvenidos, dijo Miguel, y la frase salió incluso antes de que analizara todas las consecuencias. Fue un impulso, pero un impulso nacido de la verdad. Sabía que la necesitaba, esa fuerza compartida, esa posibilidad de repartir el dolor. El narrador describe el instante en que Isabel parpadeó 2 veces, como quien quiere asegurarse de haber oído bien, y cuando confirmó, todo su cuerpo se relajó de un modo casi imperceptible. No sonrió, era demasiado pronto para celebraciones, pero respiró hondo, como quien por fin encuentra un peldaño firme, después de años escalando muros rotos. Miguel, por su lado, sintió el pecho vibrar en mezcla de miedo y alivio, miedo al futuro, alivio por no estar ya solo en él. Los niños intercambiaron miradas confusas, algunos esperanzados, otros desconfiados, y alguno que otro con ese brillo tímido que anuncia posibilidades. Isabel entonces finalizó: no vine a buscar un marido, vine a buscar un hogar, si eso es aún lo que usted quiere. Y Miguel, con un casi imperceptible gesto con la cabeza, confirmó que sí, aún lo era. Isabel ajustó el chal en los hombros, como si ese pequeño gesto fuera una forma de prepararse para la nueva realidad que acababa de aceptar. El narrador observa que, por dentro, mezclaba alivio con un miedo casi infantil, miedo a que todo se desmoronara de nuevo, como tantas otras tentativas fallidas. Respiró hondo y miró hacia la puerta de la casa, imaginando a sus 6 hijos ahí dentro, ocupando espacios estrechos, compartiendo el mismo hambre y las mismas esperanzas. Miguel, viendo su vacilación silenciosa, dio un paso adelante, no con la firmeza de un hombre seguro, sino con la humanidad de quien reconoce el cansancio del otro. Podemos intentarlo juntos, dijo, y era una frase tan simple que casi se perdió en el aire, pero tenía el peso de todo lo que 2 sobrevivientes podían cargar. Las crianzas detrás de él, aún observando, parecían esperar el desenlace de ese momento como si fuera una historia contada al pie del fuego. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, asimilando la idea de forma lenta y cuidadosa, como quien sostiene un objeto frágil que puede romperse con un gesto brusco. Y entonces, en un hilo de voz casi susurrado, respondió: entonces vamos. A partir de ese instante, el clima dentro de la casa cambió, como cuando el viento gira de repente y trae olor a lluvia. El narrador describe que, aunque nada había sucedido aún, ningún movimiento, ningún cambio físico, el aire ya estaba distinto. Miguel sintió que una tensión se cambiaba por otra. Se fue la desesperación de estar solo. Entró el miedo a fallar cuando alguien finalmente acepta quedarse. Isabel, por su parte, buscó con la mirada un rincón de la casa, como quien intenta imaginar dónde cabrían sus hijos, dónde dormirían, dónde serían acogidos o rechazados. Era imposible prever el caos que vendría, pero en ese día, en ese preciso fragmento de tarde, permitió que una pequeña chispa de coraje se encendiera dentro de ella. Miguel sujetaba el borde de la mesa con fuerza, como si fuera el único punto estable de su vida, temiendo que si lo soltaba todo, se viniera abajo. Pero al mirar a Isabel, percibió que ya no era él solo quien sostenía la casa en pie. Había, por primera vez, otra persona compartiendo el peso. Y eso, por más aterrador que fuera, trajo una calma que él ya no recordaba. Cuando Miguel finalmente se alejó de la mesa, fue como si su cuerpo reaprendiera a moverse con otra persona cerca. El narrador nota que sus pasos, antes cortos y tensos, ahora llevaban una nueva vacilación, casi tímida, como si cada gesto tuviera que ser repensado para no romper el frágil acuerdo que acababa de surgir. Caminó hasta la estufa, encendió la leña con
con dificultad y abrió la tapa de la olla que solo tenía agua tibia y algunos trozos de cebolla. Se sintió avergonzado, como si expusiera no solo la pobreza de la casa, sino el vacío que intentó llenar solo durante años. Isabel notó la vergüenza, pero no comentó. Simplemente se acercó y puso la mano en el borde de la olla, como quien dice en silencio: «Yo ya cociné con menos». Los niños, sentados en el suelo, seguían cada movimiento de los adultos con miradas atentas, como si presenciaran algo sagrado. Miguel suspiró y dijo: «La comida no es mucha, pero puedo compartir». Y Isabel respondió con sencillez: «Traje harina». Esa frase, «traje harina», pareció encender un pequeño destello dentro de la casa, como si una promesa de futuro se hubiera puesto dentro de la olla junto con la leña. Kernels, narrador, describe con precisión cómo cambió el rostro de Miguel. No se convirtió en sonrisa, no se transformó en alegría, pero hubo un leve alivio, como si un nudo interno cediera. Isabel abrió la bolsa de tela y sacó un paño que envolvía la harina. Gesto simple que, en ese escenario, tenía el valor de un tesoro. Miguel observó el movimiento como si viera un milagro cotidiano, y en cierto modo lo era. La unión de las dos casas empezaba ahí, una olla casi vacía completada por una decisión difícil y por manos que también temblaban. Los niños dieron pasos curiosos, acercándose lentamente, como cachorros que olfatean un cambio en el ambiente. Isabel removió la olla, probó el caldo, ajustó la sal y lo hizo con la naturalidad de quien siempre cuidó de gente. Y Miguel, aún en silencio, percibió que tal vez compartir la vida fuera menos imposible de lo que imaginaba. Isabel pidió permiso y empezó a cortar algunos vegetales que Miguel guardaba en una cesta oscura, resecos por el tiempo y el calor. El narrador describe el cuidado con que trataba cada trozo. Retiraba las partes malas sin desperdiciar un gramo, como quien está acostumbrada a sobrevivir con poco y transformar restos en sustento. Los niños observaron en absoluto silencio, hipnotizados por el sonido del cuchillo golpeando la tabla, como si ese ritmo trajera la promesa de una cena de verdad. Miguel, apoyado en la pared, cruzó los brazos y sintió algo que no experimentaba hacía meses: el alivio de no ser el único adulto en esa casa. Parecía extraño en su propio hogar, como si el ambiente le enseñara despacio a repartir responsabilidades. Isabel movía la olla con movimientos calmos, cada gesto calculado para no mostrar la ansiedad profunda que llevaba dentro. Quería causar buena impresión, pero más que eso, quería saber si realmente había espacio para ella y sus 6 hijos. Y Miguel, observándola, percibió que no se trataba solo de comida. Era el primer ensayo de convivencia. Después de unos minutos, Isabel pidió agua, y Miguel, sin pensar, tomó el balde y lo llenó hasta el borde para entregárselo. El narrador enfatiza cómo ese acto sencillo parecía cargado de significado. Él, acostumbrado a hacerlo todo solo, ahora ejecutaba gestos que incluían a otra persona, y eso alteraba silenciosamente su estructura emocional. Isabel agradeció con un corto gesto de cabeza, pero su mirada decía más que palabras: «Estoy dispuesta a ayudar, pero también necesito ayuda». El ruido de los niños jugando en el Tiny Center rincón se volvió una melodía suave que llenó la casa de vida, una vida que antes resonaba demasiado vacía. Miguel notó que no tenía ganas de salir corriendo a apagar incendios emocionales como solía hacer. La presencia de ella repartía el peso de una manera que no sabía necesitar. Isabel, por su parte, sintió un escalofrío constante en la nuca, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que pisaba el comienzo de algo enorme e incierto. La olla burbujeó, esparciendo el olor de la harina con vegetales, y ese aroma simple parecía anunciar el comienzo de alguna unión improbable. Y por primera vez en ese día, los niños sonrieron, no por la comida, sino por lo que estaban viendo suceder frente a ellos. Cuando la comida finalmente estuvo lista, Isabel sirvió a cada niño con un cuidado tan natural que parecía conocer a esas pequeñas almas desde hace años. El narrador describe que Miguel observaba la escena casi sin pestañear, como si temiera que cualquier movimiento pudiera espantar esa paz recién llegada. Los niños, acostumbrados a comidas rápidas y muchas veces apuradas por el hambre, comieron despacio, saboreando cada cucharada como si fuera un regalo. Isabel no se sirvió antes que ellos. Esperó a que todos tuvieran
el plato lleno, observando rostros, intentando descifrar miedos y temperamentos. Miguel, sintiendo el pecho apretarse, notó que olvidó cómo era tener a alguien cuidando no solo a los niños, sino al ambiente entero. Sus ojos se humedecieron y parpadeó rápido para disimular, pero el narrador sabe, allí había una emoción profunda, una memoria de cuando la casa todavía tenía a otra mujer, otra luz. Isabel lo notó, pero no comentó, simplemente puso un plato delante de él, en un gesto sencillo y lleno de respeto. Y Miguel, por primera vez en mucho tiempo, se sentó a comer sin culpa. Mientras cenaban, la casa pareció respirar con ellos, un ritmo calmo, distinto al caos de todas las mañanas anteriores. El narrador describe cómo el ambiente, antes cargado de tensión y silencio, ahora tenía una especie de estabilidad improvisada, frágil pero real. Los niños empezaron a conversar entre sí, tímidos al principio, como quien prueba terreno, pero pronto arrancaron risitas cortas que iluminaron el lugar. Isabel comió poco, más observando que alimentándose, como una madre que mide las necesidades ajenas antes de considerar las propias. Miguel, al notar eso, empujó discretamente hacia ella la porción más grande de su plato, sin decir nada. Y ella aceptó, también sin palabras, porque allí los gestos hablaban más alto. La comida caliente esparció una sensación de hogar que ni Miguel ni Isabel recordaban cómo se sentía. Era solo una cena simple, pero sostenida por algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún, la presencia del otro. Y dentro de ese silencio cómodo nació la primera chispa de confianza. Después de la cena, Miguel empezó a recoger los platos, pero Isabel se adelantó, tomando dos de las manos de él con un gesto firme, casi diciendo, sin palabras, yo también formo parte de esto. El narrador explica que Miguel quedó inmóvil unos segundos, sin saber si insistir en ayudar o aceptar esa oferta silenciosa de compañerismo, algo tan raro en su rutina que resultaba extraño, casi prohibido. Los niños seguían conversando, ahora más sueltos, como si la presencia femenina hubiera reorganizado el aire de la casa de forma invisible pero poderosa. Isabel caminó hacia la pequeña palangana de lavar y comenzó a fregar con cuidado, meticuloso, como si limpiara no solo utensilios, sino recuerdos antiguos de abandono. Miguel se quedó a su lado, sosteniendo un paño, secando lo que ella lavaba, y ese movimiento sincronizado, simple, doméstico, creó entre ellos una intimidad que no venía del romance, sino de la supervivencia. El narrador percibe el intercambio sutil. No conversaban, pero poco a poco entraban en el ritmo mutuo, como dos personas que sin darse cuenta empiezan a respirar al mismo tiempo. Las manos de Isabel temblaban levemente, no de cansancio, sino por saber que ese momento marcaba el inicio de algo grande. Y Miguel, al ver el cuidado con que lavaba cada plato, sintió un nudo deshacerse en el pecho. Cuando terminaron, Isabel miró alrededor de la casa, ahora iluminada solo por la llama baja del farol, y sintió el peso de lo que estaba a punto de proponer. El narrador describe que respiró hondo, como quien prepara el cuerpo para una caída o para un salto. Ambos requieren coraje, pero solo uno sigue. Adelante, necesito volver a buscar a mis hijos, dijo con voz firme, aunque sus ojos delataban el miedo a escuchar un no tardío. Miguel se apoyó en la mesa, absorbiendo la idea lentamente, sintiendo la realidad expandirse ante él como un campo árido que exige sembrar desde cero. Pensó en el espacio reducido, en las noches mal dormidas, en la comida siempre contada, en el caos multiplicado por 13 niños, pero también pensó en la mesa limpia, en la olla llena, en el silencio cómodo que aún flotaba en el aire y en el hecho de que, por unas horas, no se había sentido solo. Entonces levantó la cara, miró a Isabel a los ojos y dijo, voy con usted. Y esa promesa simple cambió el destino de esas dos casas. La decisión de Miguel cayó sobre Isabel como una manta caliente después de una noche demasiado fría. El narrador describe que ella casi perdió el aliento, no por sorpresa, sino porque en ese instante comprendió que alguien finalmente estaba dispuesto a compartir el camino, no solo ofrecer migajas de solidaridad. Sus ojos brillaron de un alivio contenido, ese alivio que solo quien carga el mundo a cuestas entiende. Miguel, por su parte, sintió el corazón acelerarse, como si hubiera cometido un acto demasiado audaz para el hombre cansado que creía ser. Pero ya no había mucho espacio
espacio para dudas. Sabía que si Isabel se iba sola, quizá no volvería. Y Miguel, aunque temía no ser suficiente, temía aún más regresar a la soledad de antes. Los niños observaron desde lejos, tratando de entender qué significaba "voy con usted" en ese contexto. Incluso sin comprender todo, sintieron que algo cambió en el aire, algo parecido a la esperanza. Isabel volvió a colocarse el chal en los hombros, preparándose para la larga caminata de regreso a su pueblo, y Miguel guardó rápido algunos enseres, como quien huye de algo invisible. El narrador explica que no quería dar tiempo para que el miedo creciera dentro de él y disolviera el valor recién formado. Cerró la puerta con cuidado, casi con reverencia, como quien marca un fin simbólico para la vida antigua. «Vamos antes de que anochezca de verdad», dijo Isabel, y había determinación en su voz. Determinación de madre, de sobreviviente, de mujer que no podía esperar más a la suerte. Miguel caminó a su lado, aún tembloroso, sin saber si hablar o simplemente acompañarla en silencio. El camino era de barro, con olor a tierra húmeda y hojas aplastadas, y cada paso parecía resonar dentro de ellos como recordatorio de todo lo que estaba en juego. Los árboles se inclinaban con el viento, produciendo un sonido grave que parecía narrar la jornada de ambos. Y, a medida que caminaban, Miguel percibió que ya no avanzaba solo por el mundo, y eso, paradójicamente, lo asustaba y lo fortalecía al mismo tiempo. La noche empezó a caer mientras avanzaban por la senda estrecha, tiñendo el cielo de púrpura y carbón, e Isabel apretó el paso como quien siente el tiempo empujando por la espalda. El narrador describe que Miguel, acostumbrado a caminar lento por sus hijos, tuvo dificultad en seguir su ritmo firme, pero no se quejó. Había una prisa silenciosa en Isabel, una urgencia que atravesaba el aire. El viento se volvió más frío, cortando sus rostros como láminas finas, haciendo que la ropa pesara en el cuerpo. Aún así, Isabel no disminuía la velocidad. Con cada paso parecía acercarse a un valor que había guardado durante meses. Miguel la miraba de vez en cuando, admirado por la fuerza que emergía de ese cuerpo cansado, delgado, pero lleno de una terquedad casi sagrada. Se imaginaba cómo serían sus hijos, cómo reaccionarían al verla llegar con él esa noche, si la temerían, la odiarían o solo se extrañarían del hombre que volvía con ella. Las dudas pesaban, pero Miguel continuó, no por el futuro, sino por el ahora, por el momento en que Isabel confiaba en que él la seguiría. Y eso, por sí solo, era una carga que asumía con una nueva dignidad. El camino se ensanchó al acercarse a la ciudad de Bienne. Isabel y las primeras lámparas amarillas comenzaron a asomar entre las casas bajas. El narrador describe cómo Isabel aminoró el paso al ver su calle, no por cansancio, sino por el miedo profundo de reencontrar su realidad con otro testigo al lado. Se detuvo un instante, respiró hondo y cerró los ojos, como quien intenta hallar dentro de sí el valor que siempre parece escaparse cuando más se necesita. Miguel, al notar el gesto, no preguntó nada. Se acercó 2 pasos, quedando al alcance de lo que ella pudiera necesitar, ya fuera silencio, compañía o no, derrumbarse sola. Cuando Isabel abrió los ojos de nuevo, había en ellos un brillo determinado, aunque herido, como quien se prepara para mostrar sus cicatrices a alguien por primera vez. «Es aquí», dijo con voz baja. Miguel miró la casa sencilla, con paredes gastadas y puerta torcida, y su corazón latió fuerte, no por el estado del lugar, sino por saber que allí vivían 6 niños que podían cambiar su destino para siempre, y juntos respiraron hondo antes de dar el primer paso hacia esa nueva parte de la historia. Isabel abrió la puerta despacio, intentando evitar el habitual chirrido, pero el sonido agudo escapó de todas formas, anunciando su llegada como un lamento antiguo de la madera cansada. El narrador describe que en ese instante 4 niños corrieron hacia ella, agarrando su falda con la fuerza de quien teme perder lo poco que tiene. Las otras 2, más mayores, observaron desde la mesa, manteniendo la postura, desconfiada de quien aprendió muy pronto a leer peligros en la mirada de los adultos. Miguel quedó parado en la puerta, sin saber si entrar o esperar ser invitado. Su cuerpo parecía demasiado grande para ese pequeño espacio. Isabel notó su incomodidad y puso la mano en su hombro susurrando. Al principio los van a extrañar, pero lo entenderán. Los niños miraron al hombre extraño, algunos con curiosidad, otros con miedo, y uno incluso se escondió detrás de las piernas de la madre. Miguel respiró hondo.
hondo, buscando dentro de sí una versión más calmada de lo que sentía. Y entonces hizo un pequeño gesto con la cabeza, el movimiento más simple y más honesto que pudo ofrecer en ese momento. El narrador describe con sensibilidad cómo el ambiente entero pareció contraerse al reconocer esa nueva presencia. La casa de Isabel era más pequeña que la de Miguel, pero olía a acogida, pan hecho días antes, telas secándose al sol y un aroma lejano de hierbas que ella usaba para calmar fiebres. Miguel, al entrar, sintió el impacto de ver otro hogar roto, tan parecido al suyo, dos vidas distintas devastadas por el mismo tipo de dolor. Los niños seguían observándolo, intentando entender quién era aquel hombre con botas gastadas, manos grandes y ojos demasiado cansados para amenazar nada. Isabel dio un paso adelante y dijo con la voz más serena que pudo reunir: «Este es Miguel, vino a ayudar». La palabra ayudar resonó en la sala estrecha como un soplo de esperanza, aunque nadie se atreviera a admitirlo. Miguel inclinó la cabeza, respetuoso, intentando no ocupar más espacio del debido, y en ese instante, por primera vez, dos familias heridas empezaron a reconocerse. Isabel pidió a los niños que se acercaran despacio, y el narrador describe cómo se movieron como pequeños animales huidizos, aún evaluando si aquel visitante representaba peligro o promesa. El menor, un niño de cabello enmarañado y mirada viva, fue el primero en acercarse, sosteniendo un pedazo de madera que usaba como juguete y escudo. Miguel se agachó lentamente, quedando a su altura, sin extender la mano, solo ofreciendo su presencia, dejando que la decisión viniera del niño. El niño lo miró largos segundos, como si tratara de descifrar no solo un rostro, sino un alma entera. Luego, con la simplicidad de la infancia, tocó el dedo de Miguel con uno de sus dedos, como probando si era real. Miguel casi sonrió, pero la sonrisa murió a la mitad, podada por el miedo a parecer invasivo. Los demás, viendo el gesto del hermano, se acercaron un poco más, aún cautelosos, pero menos tensos. Y en ese breve toque de un dedo, algo empezó a coserse entre ellos. Isabel observaba la escena con el corazón acelerado, como si cada movimiento fuera una prueba de fuego para el futuro que arriesgaba construir. El narrador dice que se sorprendió con la delicadeza de Miguel, un hombre tan grande, con manos tan marcadas, moviéndose con la misma suavidad con que se toca una flor lastimada. Los niños mayores intercambiaban miradas silenciosas, intentando proteger a la madre y a los hermanos pequeños, pero también curiosos por esa figura que mostraba más cansancio que amenaza. Miguel se levantó despacio y dijo en voz baja: «Deben de estar hambrientos». Isabel cerró los ojos un instante. No había mucho que ofrecer esa noche, pero el solo hecho de que reconociera la necesidad de sus hijos la conmovió profundamente. Respondió con sinceridad: «Tenemos poco, pero compartimos». Miguel asintió, sin heroísmo, con la comprensión silenciosa de quien vive la misma escasez. Y en ese diálogo sencillo, el respeto entre ambos echó raíces más profundas. Miguel miró alrededor y percibió que la comida en casa de Isabel era aún más escasa que en la suya. Un trozo de pan duro, un puñado de frijoles secos y algunas hojas mustias guardadas en un trapo. El narrador describe cómo inhaló hondo, sintiendo el impacto de esa realidad golpearle directo en el pecho, como un puñetazo lento y silencioso. Sin pensarlo mucho, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño bulto de tela donde guardaba 2 trozos de carne salada, suficiente para una cena sencilla, pero demasiado valiosa para dividir en tiempos normales. Miguel dudó un momento, no por egoísmo, sino por la conciencia de que ofrecía parte de lo que sus propios hijos comerían al día siguiente. Aún así, extendió el bulto a Isabel con movimientos firmes, como quien entrega algo sagrado. «Use esto», dijo, la voz seca pero sincera. Isabel abrió la tela despacio y, al ver el contenido, sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud e incredulidad. Y en ese instante comprendió. Miguel no estaba allí por conveniencia, estaba allí por compromiso. Los niños se agitaron al percibir la presencia de la comida rara, acercándose con miradas que mezclaban esperanza y vieja hambre. El narrador observa que Isabel se apresuró a encender la estufa débil y a empezar a preparar un caldo sencillo con lo que tenían. Miguel ayudó sin que se lo pidieran, llenando la olla con agua y colocando los pocos utensilios sobre la mesa pequeña. Era como si ambos ya hubieran vivido esa escena antes,
vez, en otro tiempo, en otra vida. Una coreografía improvisada que tuvo sentido desde el primer paso. Los niños se sentaron en el suelo, observando cada movimiento, ansiosos pero sin hacer ruido, como si instintivamente entendieran que algo importante pasaba. Cuando el olor de la carne empezó a llenar la casa, Miguel notó que su estómago rugía, pero no comentó. Estaba más preocupado por ver a los hijos de ella alimentados. Isabel revolvía la olla con un cuidado casi ceremonial, como si cocinar fuera su forma de agradecer. Y en esa casa estrecha, por primera vez en mucho tiempo, un poco de calor venció el frío de la escasez. Cuando el caldo estuvo listo, Isabel sirvió primero a los niños, uno por uno, como quien entrega pequeñas porciones de esperanza caliente en cuencos de barro agrietado. El narrador describe cómo Miguel observaba cada gesto, reconociendo en esas manos callosas la misma batalla diaria que él libraba. Los niños comieron con mezcla de ansiedad y alivio, soplando el vapor y sujetando las ollas con ambas manos, como si temieran derramar algo precioso. Miguel permaneció unos minutos de pie, asegurándose de que todos tuvieran suficiente antes de aceptar su porción. Isabel insistió en que se sentara y compartiera lo poco que había, y él, por primera vez en muchos días, se dejó cuidar. El silencio que se instaló mientras comían no tenía el mismo significado del silencio pesado del hambre. Era un silencio de paz breve, frágil pero real. Los niños lo miraban de vez en cuando, sin miedo, como si empezaran a comprender que aquel hombre no era un extraño pasajero. Y Miguel, aunque no decía nada, sintió el corazón calentarse junto al caldo. Después de comer, los niños fueron a lavarse las manos y la cara, preparándose para dormir. Un ritual simple, pero lleno de disciplina nacida de la necesidad. El narrador describe cómo Isabel organizaba todo con precisión casi militar, pero con una dulzura que se percibía incluso en los gestos más cansados. Miguel la observaba mientras doblaba mantas, arreglaba la pequeña mesa y daba besos rápidos en las frentes de los hijos, como si cada toque fuera una garantía provisional de seguridad. Sintió un apretón en el pecho al reconocer el mismo patrón de sus noches, el mismo cansancio, el mismo miedo a que falte, la misma tentativa incansable de proteger a los que dependen de uno. Isabel notó su mirada y dijo en tono suave: «Duermen rápido cuando comen un poco mejor». Miguel asintió, comprendiendo la profundidad de esa frase. El hambre siempre había sido el mayor enemigo del sueño en su propia casa. Cuando los niños se acurrucaron en el suelo, compartiendo dos mantas finas, Miguel se agachó y acomodó una sin que nadie lo pidiera. Y Isabel, al verlo, sintió la primera punzada de verdadera confianza. Cuando los niños finalmente se durmieron, la casa quedó sumida en un silencio distinto, no vacío ni pesado, un silencio lleno de respiración, de vida reorganizada, de promesas sin nombre. El narrador describe cómo Isabel se sentó junto a la estufa apagada, las manos en el regazo, mirando la nada con un cansancio que hacía sus hombros parecer más anchos de lo que eran. Miguel se quedó de pie un rato, sin saber si acercarse o mantener distancia, como quien teme estropear un momento sagrado. Entonces se sentó en el suelo, a su lado, sin tocarla, pero lo bastante cerca para compartir el mismo aire. Y esa cercanía doméstica fue más íntima que muchos abrazos. Isabel respiró hondo y dijo sin mirarlo: «Mañana empezamos todo de nuevo». Miguel concordó con un simple sí, y esa palabra corta pareció cargar con todo el peso de la responsabilidad que les esperaba. El narrador percibe que allí, en el suelo de tierra apisonada de esa casa pequeña, dos adultos exhaustos se permitieron descansar unos minutos, y en ese descanso compartido, algo profundo empezó a arraigar. Miguel rompió el silencio primero, con una pregunta que salió más suave de lo que imaginaba. ¿Ellos siempre duermen así, juntitos? Isabel sonrió de lado, una sonrisa cansada pero llena de verdad. Desde que su padre se fue, es como si no quisieran soltarse unos de otros. El narrador describe cómo esa respuesta atravesó a Miguel por dentro, recordándole sus propias noches en las que los niños se enroscaban unos en otros por miedo a perder lo poco que quedaba. «Los míos también son así», murmuró, y por un instante los dos compartieron un dolor reflejado, una herida que reconocía a la otra. Isabel volvió el rostro hacia él, y por primera vez en esa noche sus ojos se encontraron con claridad, no como extraños,
extraños, no como posibles aliados, sino como dos sobrevivientes que finalmente hallaron a alguien capaz de entender el mundo sin largas explicaciones. Ninguno sonrió, pero el silencio que siguió llevaba una paz discreta, casi imperceptible. Miguel pasó la mano por el cabello, vencido por el cansancio, e Isabel hizo lo mismo, como si sus cuerpos respondieran al mismo mandato involuntario, y en esa imitación involuntaria de gestos comprendieron que ya estaban conectados de una forma nueva. Isabel apoyó la espalda en la pared, sintiendo la textura áspera del reboque incompleto, y dejó escapar un suspiro largo, de esos que parecen quitar peso del pecho por unos segundos. El narrador describe cómo Miguel observó ese suspiro con atención silenciosa, no por curiosidad, por reconocimiento. Sabía lo que era respirar así, una mezcla de alivio, miedo y la incómoda sensación de haber atravesado un día demasiado grande para caber en palabras. Mañana tenemos que ir temprano a su casa, dijo Isabel, aún mirando al suelo, como si temiera enfrentar el futuro de frente. Miguel asintió, pero su pensamiento ya corría libre. Imaginaba cómo sería reunir a las 13 criaturas, cómo reaccionarían sus hijos al ver tantos rostros nuevos bajo un mismo techo. A pesar de la inquietud, había un comienzo de confianza que lo fortalecía. La sola presencia de ella reorganizaba su manera de sentirse en el mundo. Isabel, por su parte, luchaba contra el impulso de pedir garantías que nadie en ese siglo podría dar. Pero el silencio entre ambos decía más que cualquier promesa larga. El narrador describe con sensibilidad el momento en que Isabel apoyó la cabeza en la rodilla unos segundos, como si intentara guardar fuerzas dentro del propio cuerpo antes de que escaparan. Miguel la observó y, venciendo la timidez, preguntó: ¿Quieres que me quede hasta que te duermas? Isabel levantó los ojos despacio, sorprendida por la gentileza, no porque fuera extraordinaria, sino porque gentilezas así se habían vuelto demasiado raras en su vida. Casi rechazó por instinto, pero comprendió que no quería quedarse sola en ese final de noche cargado. Quédate solo un rato, murmuró, permitiéndose esa vulnerabilidad tan inusual. Miguel se acomodó a su lado, manteniendo aún una distancia que respetaba sus límites, pero lo bastante cerca para que su presencia se sintiera. Los dos permanecieron así, lado a lado, respirando al mismo ritmo, arrullados por el sonido de los niños dormidos, y en esa media luz, en esa calma improbable, la noche pareció menos cruel. El silencio entre ellos fue adquiriendo un ritmo cómodo, casi familiar, como si hubieran compartido muchas noches iguales antes de esa. El narrador describe cómo Isabel, aún exhausta, se permitió relajarse un poco, dejando caer los hombros y respirando más profunda y suelta. Miguel la observaba con cuidado discreto, casi reverente, entendiendo que veía a una mujer que rara vez tenía tiempo o espacio para desarmarse. Apoyó las manos en el suelo, sintiendo la tierra fría bajo los dedos, y dejó que el cuerpo se reclinara ligeramente hacia atrás, atento, pero más tranquilo. Isabel cerró los ojos unos segundos, y el narrador percibe cómo luchaba contra el sueño, no por miedo a dormir, sino por miedo a despertar, y descubrir que todo aquello fue solo un respiro temporal. Miguel no dijo nada, pero su mirada decía: estoy aquí. Y en ese momento sencillo, sin promesas ni declaraciones, los dos hallaron un tipo raro de paz, una paz que solo aparece cuando dos dolores se reconocen y descansan juntos. La noche, por primera vez en mucho tiempo, pareció amable. Tras unos minutos, Isabel se levantó despacio, como quien despierta dentro del propio cuerpo, y dijo: debes volver, mañana tenemos un día grande. El narrador describe que Miguel asintió, aún sin ganas de partir. Había encontrado allí un trozo de vida que no quería soltar tan pronto, pero sabía que debía regresar a sus hijos, preparar la casa, arreglar lo mínimo antes de la llegada de Isabel y los suyos. Se incorporó con un crujido en las rodillas, consecuencia de tantas horas arrodillado en el duro suelo de su propia casa. Isabel lo acompañó hasta la puerta, sosteniendo el farol encendido, cuya llama pequeña iluminaba los rostros cansados de ambos. Gracias por hoy, dijo ella, y fue una frase simple pero cargada de significado. Un agradecimiento por la comida, por la presencia, por el gesto de ir a buscarla, por el coraje compartido. Miguel inhaló antes de responder: yo que agradezco. Usted trajo vida a mi casa. Y sin decir más, salió a la fría noche, llevándose consigo un nuevo tipo de esperanza, todavía pequeña, pero viva. La caminata
caminata de regreso fue lenta, y el narrador describe cómo Miguel sentía cada paso resonar en el pecho, como si todo su cuerpo necesitara procesar lo ocurrido en ese único día. El camino silencioso parecía otro, menos árido, menos solitario, como si la sola presencia de Isabel a su lado horas antes hubiera dejado una estela de calor en el aire. Pensaba en los 7 hijos esperándolo, imaginando su reacción al ver a Isabel y a los 6 hermanos nuevos entrar por la puerta. Pensaba también en el caos que vendría, en las peleas inevitables, en el choque entre rutinas, hábitos y miedos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no quedó paralizado por el futuro. Se sentía cansado, sí, exhausto incluso, pero no aplastado. Veía posibilidades donde antes solo había desesperación. El narrador percibe que Miguel apretaba las manos en suaves puños, como quien sostiene una valentía recién nacida. Y mientras el viento frío le cortaba el rostro, decidió que haría todo lo posible por mantener a Isabel y a sus hijos a salvo. Al llegar a su casa, la puerta estaba apenas entreabierta. Sus hijos, acostumbrados al miedo, rara vez dormían profundamente cuando él se ausentaba. Al entrar, encontró a 3 de los niños despiertos, con ojos grandes y somnolientos, preguntando sin palabras si él había vuelto para quedarse. El narrador describe cómo Miguel se arrodilló en el acto, acercando a los pequeños y abrazándolos con una fuerza que parecía salir de una parte antigua y olvidada de sí. Los otros 4 aparecieron después, uno a uno, como pequeñas sombras emergiendo de la oscuridad, buscando calor, olor a padre, seguridad. Miguel los sostuvo con cuidado, pese al cansancio que le inmovilizaba los músculos, porque sabía que para ellos él era la única ancla posible. Va a estar todo bien, dijo, aún sin saber cómo, pero creyendo más de lo que había creído en años. Los pequeños apoyaron la cabeza en su pecho, exhaustos, y la casa, aunque pobre y llena de ausencia, pareció acoger esa nueva esperanza. Y el narrador subraya: esa madrugada algo realmente cambió dentro de Miguel. Esa madrugada, después de volver a acostar a cada niño, Miguel permaneció sentado en el suelo de la sala, de espaldas a la pared, mirando al vacío, con la expresión de quien finalmente permite al cuerpo sentir todo lo que cargó en silencio. El narrador describe cómo pasó las manos por el rostro, tratando de apartar el cansancio, pero hallando solo la confirmación de que estaba agotado hasta los huesos. Aún así, había algo nuevo latiendo dentro, una esperanza cruda, embrionaria, que aún no sabía cómo nombrar. Recordó a Isabel arreglando la mesa, a sus hijos apoyándose en ella, al coraje que vio en los ojos de aquella mujer que cruzó su propio dolor para llegar hasta él. Pensó en el momento en que ella dijo: «Vamos a intentar juntos», y sintió el pecho llenarse de un calor que no venía de la leña, sino de un futuro posible. Miguel apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos, permitiéndose imaginar a los 13 juntos por primera vez. Era confuso, atemorizante, y aún así parecía lo correcto. Y allí, solo en la oscuridad, murmuró: «Gracias, Dios mío, por haber venido ella». El sol ni siquiera había tocado el horizonte cuando Miguel se despertó, jalado por una inquietud buena, la ansiedad que surge cuando algo importantísimo está por suceder. El narrador describe cómo se levantó antes de que los gallos cantaran, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Recorrió la casa reorganizando lo posible, acomodó las mantas, apagó brasas viejas, guardó los pocos víveres que quedaban, como quien prepara el terreno para una visita sagrada. Los niños comenzaron a despertarse despacio, frotándose los ojos y preguntando, entre bostezos, por qué el padre parecía tan distinto. Miguel sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero auténtica. «Hoy tendremos visitas», dijo, intentando que la voz no temblara. Los pequeños se animaron, pero los mayores se miraron con miedo silencioso. Visitas, para ellos, casi siempre significaban problemas. Miguel explicó con paciencia que conocerían otra familia, que compartirían la casa y quizá el futuro. Y el narrador apunta: en ese instante, aún sin comprender del todo, los ojos de los niños brillaron con la promesa de algo nuevo. Tras darles de comer lo poco que tenía, Miguel se puso la mejor camisa, la menos rota, y peinó el cabello con los dedos, porque no tenía peine en casa. El narrador describe cómo se miró rápido en el balde con agua, usando el reflejo tembloroso como espejo, y sintió mezcla de vergüenza y esperanza. Quería causar
causar buena impresión en los hijos de Isabel. Quería que se sintieran seguros al entrar en su casa, aunque nada allí pareciera acogedor. Sus niños, percibiendo la tensión buena que llenaba el aire, empezaron a ayudar espontáneamente. Barrieron el suelo, acomodaron los bancos, pusieron leña junto a la estufa. Era como si, sin entender del todo, supieran que ese día llevaba un tipo raro de importancia, quizá la chance de que la casa volviera a ser hogar. Miguel agradeció con la mirada porque las palabras que deseaba decir eran demasiado grandes para su boca. Respiró hondo, tomó el sombrero y llamó a los hijos. Vamos a buscar a Isabel. Y juntos salieron por la puerta formando una pequeña procesión de coraje. El narrador describe la caminata hacia la ciudad como un trayecto que parecía distinto al de la noche anterior. Quizá porque ahora Miguel no iba a buscar incertidumbre, sino continuidad. Los niños, caminando a su lado y detrás, miraban todo con curiosidad. Los árboles altos, el barro húmedo, los pájaros que parecían saber que algo estaba a punto de cambiar. Miguel mantuvo el paso firme, aunque por dentro el corazón latiera fuerte, como si quisiera avisarle que ese día podía definirles la vida. Al acercarse a la casa de Isabel, los pequeños redujeron el ritmo, encogiendo los hombros, como preparándose para lo desconocido. Miguel se detuvo frente a la puerta, respiró y golpeó 2 veces, tan despacio que parecía temer despertar los malos recuerdos allí guardados. La puerta se abrió con un chirrido y detrás estaba Isabel con sus 6 hijos en fila, como si también hubieran ensayado coraje desde el amanecer. Sus miradas se encontraron, no había sonrisa, pero sí reconocimiento. Y en ese instante, 13 niños quedaron frente a frente. El primer minuto fue de puro silencio, un silencio denso, pesado, lleno de miradas temerosas, curiosas y desconfiadas. El narrador describe cómo las 13 criaturas se estudiaron como pequeños animales salvajes que, por primera vez, comparten territorio. Los más pequeños se escondían detrás de los mayores. Los mayores alzaban la barbilla, intentando mostrarse fuertes. Isabel puso la mano en el hombro de su hijo mayor, y Miguel hizo lo mismo, un gesto simple que decía, estamos juntos en esto. Poco a poco, uno de los hijos de Miguel dio un paso adelante, mirando al chico de su edad del otro lado, como quien reconoce un espejo con cicatrices distintas. El chico de Isabel respondió con otro paso, vacilante, pero valiente. Así la tensión empezó a deshacerse, no con palabras, sino con esos pequeños gestos que solo los niños saben dar con verdad. Y en ese primer contacto silencioso comenzó a nacer algo que ningún adulto podría apresurar, la convivencia. Isabel respiró hondo y dijo, vamos, necesitamos caminar antes de que el sol sea fuerte. El narrador describe cómo las 13 criaturas se organizaron en un grupo extraño y torpe, mezclando pasos cortos y largos, como una procesión improvisada hacia lo desconocido. Miguel e Isabel andaban lado a lado, atentos a tropiezos, peleas susurradas, miedos que asomaban en miradas rápidas. El camino parecía más largo ese día, quizá porque el futuro pesaba en los hombros de cada uno. El viento levantaba polvo que se pegaba a la ropa y dejaba en el aire olor a cambio, ese cambio que asusta pero empuja hacia adelante. Uno de los hijos de Isabel comenzó a llorar bajito, cansado, y Miguel lo cargó en brazos sin decir nada. Isabel sintió un nudo deshacerse dentro. Los hijos de Miguel sostenían la orilla de la camisa del padre, temiendo perderlo entre tanta novedad. Y así, unidos por el miedo y la necesidad, caminaron hacia la casa que ahora tendría que albergar a todos. Al ver la casa de Miguel desde lejos, Isabel sintió el estómago apretarse, no por arrepentimiento, sino por la magnitud real de la elección que hizo. El narrador describe cómo sostuvo la mano de la hija menor, sintiendo los dedos pequeños y fríos, y pensó en todo lo que dejó atrás, para intentar ese nuevo comienzo. La casa parecía aún más pequeña ahora, ante tantas expectativas, miedos y pasos inciertos acercándose. Miguel, notando su nerviosismo, dijo en voz baja, no hace falta coraje todo el tiempo, vamos haciendo día a día. Isabel lo miró brevemente, sorprendida por la delicadeza inesperada, y asintió apenas. Los niños desaceleraron, como si el cuerpo reaccionara instintivamente al desafío que tenían delante. El narrador subraya, ese momento, parado en medio del el camino, fue el último instante antes de que su mundo cambiara para siempre. Y entonces Miguel dio el primer
primer paso, no dentro de la casa, sino dentro de la nueva vida. Al cruzar el portón torcido, las 13 criaturas se dispersaron tímidamente, como explorando un territorio sagrado. El narrador describe cómo los hijos de Miguel observaban a los de Isabel tocar los objetos de la casa con curiosidad respetuosa, mientras trataban de ocultar su nerviosismo. Las dos familias se movían como olas, distintas que poco a poco comienzan a encontrar el mismo ritmo. Isabel entró despacio, acariciando el marco de la puerta como quien se presenta a un hogar nuevo, pidiendo permiso para quedarse. Miguel, al verla dentro, sintió una emoción profunda, como si la casa, antes gris y silenciosa, hubiera recuperado la respiración. Los niños pequeños empezaron a jugar con una caja vieja, transformándola en caballo, barco o mercado según la imaginación de cada uno. Los mayores se acercaron a la mesa, curiosos, midiendo fuerzas en silencio pero sin hostilidad, y en ese suave caos nació la primera señal de convivencia real. Isabel dejó su pequeña bolsa sobre la mesa y comenzó a sacar los pocos enseres que trajo: 2 prendas extra por niño, un par de medias remendadas, algunos retazos de tela y una olla pequeña que heredó de su madre. El narrador describe cómo organizaba cada cosa con cuidado, como si montara un altar sencillo dentro de esa nueva casa, un gesto de pertenencia, pero también de respeto. Miguel observó en silencio, sintiendo mezcla de vergüenza y gratitud al ver cuánto trajo, pese a tener tan poco. «Pon tus cosas donde te parezca mejor», dijo, intentando alejar la inseguridad creciente de no ofrecer nada más que paredes cansadas y piso frío. Isabel asintió y empezó a guardar la ropa en el rincón donde menos golpeaba el viento, creando un pequeño espacio que poco a poco tomó la forma de hogar. Los niños se acercaron, tocando los objetos con curiosidad, preguntando para qué servían, riendo bajo ante respuestas simples. Miguel notó que la casa, antes tan silenciosa, ahora tenía sonidos distintos, sonidos de vida, movimiento y posibilidades. Y por primera vez no le dio miedo ese ruido. Tras arreglar lo básico, Isabel fue a la estufa, examinó la leña, olió a hollín y dijo: «Prepararé algo para que coman más tarde». El narrador describe cómo Miguel se apresuró a ayudar, trayendo agua, separando utensilios, ordenando el espacio sin que ella lo pidiera. Las 13 criaturas observaban, algunas sentadas, otras de pie, formando una platea silenciosa ante esa nueva rutina naciente. Isabel cortaba vegetales con precisión, mientras Miguel removía la olla con atención, una danza torpe, pero llena de armonía improvisada. Poco a poco, el olor de la comida caliente llenó la casa, trayendo una sensación de acogida que ninguno recordaba haber sentido hace mucho. Los niños se acercaron con ojos brillantes de expectativa, como si ese aroma fuera la prueba definitiva de que la vida cambiaba. Isabel, sin mirar a Miguel, dijo: «Nos vamos a arreglar». Y Miguel, con voz por primera vez firme en el día, respondió: «Sí, nos arreglamos». Cuando la comida estuvo lista, Miguel llamó a los niños, y el narrador describe cómo se acercaron en oleadas, algunos corriendo, otros tímidos, formando media luna alrededor de la mesa. Fue la primera comida preparada allí para 13, y eso tenía un peso simbólico que incluso los más pequeños parecían percibir. Isabel sirvió cada tazón con calma casi ceremonial, observando si cada rostro recibía suficiente, si cada mano sujetaba el plato con firmeza. Los hijos de Miguel miraron a los de Isabel como quien intenta entender si deben competir, compartir o simplemente existir lado a lado. Pero poco a poco el clima se ablandó. Una de las niñas de Isabel ofreció un trozo de pan duro al hijo menor de Miguel, y él lo aceptó con sonrisa tímida. Miguel contempló la escena con emoción silenciosa, sintiendo nacer una esperanza concreta en ese gesto pequeño de 2 niños que decidieron no pelear por lo poco. Isabel, viendo aquello, sintió los ojos arder. Era la primera prueba real de que esa unión, aunque improbable, no era imposible. Y en esa mesa sencilla, 20 manos pequeñas sostenían el futuro sin saberlo. Tras comer, los niños empezaron a explorar los pocos rincones de la casa, transformando un lugar en escondite, una silla en montaña, una caja vieja en tesoro. El narrador describe cómo Miguel e Isabel observaban, mezcla de miedo y encanto, miedo al caos, encanto por la vida. Los dos se sentaron cerca de la puerta exhaustos, como quien por fin permite al cuerpo confesar el cansancio. «Será difícil», dijo Isabel sin rodeos, voz baja pero firme. Miguel asintió.
Sí, difícil, pero ya lo vivimos. Al menos ahora no es solo. Esa frase, tan simple y verdadera, atravesó a Isabel como ola caliente, trayendo un alivio que no sentía desde antes de quedarse viuda. El narrador describe cómo inhaló hondo, dejando que el aire entrara con menos resistencia y miedo. Y en ese instante, Isabel creyó que pese al desorden, la pobreza y las heridas, había una chance real de recomenzar. A medida que avanzó la tarde, Miguel empezó a reparar en detalles que antes no tenía tiempo o coraje de notar. El narrador describe cómo observaba a Isabel cuidar a los niños, separar pequeñas peleas, mediar disputas por espacio y convertir el caos en rutina con habilidad silenciosa, forjada a la fuerza. Percibió que, aun cansada, ella encontraba forma de estar presente para cada uno. Una mirada firme aquí, un toque leve allá, un ya pasará, dicho con dulzura para quien lloraba. Miguel sintió algo apretarse en el pecho. No era pasión, todavía no. Era reconocimiento, compañerismo, un respeto que nace cuando dos dolores se encuentran y no compiten. Mientras tanto, los mayores intentaban unir juegos, descubrir afinidades, tantear límites con cuidado, como quien pisa terreno nuevo temiendo hacer ruido. El hijo mayor de Miguel ayudó al mayor de Isabel a organizar un rincón para dormir, acomodando las tablas y esparciendo paja seca. Isabel vio a los dos y se sorprendió al notar que por primera vez en meses sus hijos se relajaban con alguien nuevo presente, y ese pequeño respiro abrió lugar para un sentimiento que ambos habían olvidado: esperanza. Al final de la tarde, Miguel salió al patio a juntar leña. Isabel lo acompañó en silencio, como si ese pequeño interludio, lejos de los niños, fuera un respiro necesario. El narrador describe cómo la luz dorada del sol caía sobre ellos, recordando que, pese a las penas, el mundo seguía siendo bello en algunos detalles. Miguel cargó algunos troncos y Isabel tomó los más pequeños, formando una pila ordenada junto a la puerta. Ninguno habló por segundos, pero había una calma cómoda en esa ausencia de palabras, un entendimiento mutuo que no necesitaba explicación. ¿Estás segura de todo esto?, preguntó Miguel sin mirar directamente, como quien teme oír una verdad demasiado dura. Isabel pensó unos segundos antes de responder: no, pero nadie está seguro de nada en esta vida. La pregunta es, ¿vale la pena intentarlo? Miguel la miró al fin, y su firmeza tranquila lo desarmó. Y en ese momento supo que, aun sin garantías, ella era la elección correcta. Al volver, encontraron a las 13 criaturas amontonadas en el suelo, formando un círculo improvisado, como si decidieran sin hablar que ese sería el primer gesto oficial de unión. El narrador describe cómo algunas contaban historias inventadas, otras reían de cosas no tan graciosas, y algunas solo observaban, pero todas, sin excepción, se sentían un poco menos solas que el día anterior. Miguel se apoyó en la pared, cruzando brazos, y dejó escapar una sonrisa discreta, no amplia ni frívola, sino la sonrisa de quien ve algo roto intentando encajar. Isabel respiró hondo, emocionada, viendo a sus hijos mezclarse con los de Miguel sin lágrimas, sin desespero, sin miedo inmediato. Ese momento simple y improbable parecía un milagro cotidiano, de esos que no hacen ruido pero lo cambian todo. Miguel miró a Isabel y vio que ella también sonreía, pequeña, tímida, pero sincera, y eso lo afectó más de lo que debía. El narrador destaca: en ese instante sabían que lo peor aún vendría, pero también sabían que ya habían superado el primer gran obstáculo, la resistencia inicial. Y a veces, sobrevivir al primer día es ya medio camino para reconstruir la vida. Entonces el caos volvió, porque con 13 niños el caos siempre regresa, pero esta vez había otra energía en el aire. El narrador describe cómo una de las niñas volcó una palangana, otro lloró por el rincón de la cama, otro reclamó frío, y en segundos la casa se transformó en tornado ruidoso. Miguel corrió a separar dos pequeñas peleas, mientras Isabel calmaba a un niño que se lastimó con la pata de una mesa. Pero, a diferencia de los días malos que ambos conocían bien, ese caos tenía afecto dentro. Había gente para compartirlo. Miguel e Isabel cruzaron miradas en medio de la confusión, y por primera vez rieron, aunque cansados y extenuados. Rieron al darse cuenta de que estaban en el mismo barco. Los hijos también comenzaron a organizarse, unos ayudando a otros, cediendo espacios, compartiendo mantas. Era un desorden enorme, pero un desorden vivo, lleno de movimiento
movimiento y futuro, y en esa desorden compartida, Miguel e Isabel hallaron la primera prueba de que podían sí construir un hogar, no perfecto, pero posible. Cuando la noche llegó, Miguel encendió el farol principal, y la llama vacilante iluminó rostros fatigados, pero extrañamente en paz. El narrador describe cómo Isabel empezó a organizar los lugares para dormir, distribuyendo niños para que nadie quedara solo, porque la soledad en ese momento era lo único prohibido. Miguel arrastró una manta cerca de la puerta, creando un lugar donde él e Isabel pudieran vigilar sin despertar a todos. Los niños se acostaron en grupos mezclados. Dos de los hijos de Isabel compartieron manta con una de las niñas de Miguel. El mayor de los suyos quedó cerca del mayor de ella, como si velaran juntos el nuevo hogar. El narrador resalta el silencio que se instaló, no el silencio vacío de la ausencia, sino un silencio lleno de respiraciones superpuestas, como si toda la casa finalmente se sincronizara. Isabel se sentó en el suelo, exhausta, y Miguel hizo lo mismo, dejando un pequeño espacio entre ambos. Un espacio que no era distancia, sino respeto. Fue un buen primer día, murmuró Isabel, casi sin creerlo, y Miguel respondió, sí, difícil, pero bueno. Se quedaron allí, observando a los niños dormir, como dos guardianes improvisados de un reino frágil que acababan de fundar. El narrador describe el momento en que el cuerpo de Isabel cedió un poco hacia el lado, recostándose en el brazo de Miguel, no por intención, sino por puro cansancio que dobla el cuerpo sin permiso. Miguel no se movió, permaneció firme, sosteniendo ese contacto pequeño, como quien cuida algo demasiado valioso para interrumpirlo. El calor del hombro de ella contra el suyo trajo una sensación extraña y antigua, no de romance, sino de compañía verdadera. Isabel abrió los ojos un instante y lo miró, como quien confirma estar apoyada en alguien que no desaparecerá al amanecer. Miguel devolvió la mirada con calma que no sabía tener. Mañana continuamos, dijo. Ella asintió, permitiéndose cerrar los ojos de nuevo, sin miedo, y así, con los hombros pegados, terminaron el primer día de la nueva vida, no perfectos, no listos, pero juntos. El amanecer trajo olor a tierra fría y leña húmeda, y Miguel fue el primero en despertar, con Isabel aún dormida a su lado, su hombro apoyado en el suyo como si fuera lo más natural del mundo. El narrador describe cómo quedó parado unos segundos, observando esa escena improbable. 13 niños acurrucados, la casa respirando en nuevo compás, Isabel dormida con una ligereza que él nunca le había visto. Era como si el miedo hubiera tomado vacaciones unas horas. Miguel se levantó despacio, cubrió a Isabel con su abrigo para que no sintiera el frío matutino. Abrió un poco la puerta, dejando entrar el viento, y notó que el mundo parecía distinto, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora no lo enfrentaba solo. El narrador revela que en ese instante Miguel tuvo una certeza tranquila. Aunque el día fuera duro, aunque el futuro fuera áspero, ese hogar era posible, y, por primera vez desde que quedó viudo, deseó vivir el mañana, lo deseó con fuerza. Isabel despertó poco después, estirando el cuerpo como quien se reencuentra consigo, y su primer gesto fue buscar con la mirada a sus hijos, encontrándolos todos allí, seguros, mezclados con los de Miguel. La expresión en su rostro cambió, un alivio profundo, casi una oración silenciosa de gratitud por haber sobrevivido al primer día juntos. ¿Durmieron bien?, preguntó Miguel, ofreciendo un pedazo de pan que guardó. Isabel aceptó con una media sonrisa, y el narrador describe la confianza recién nacida, pequeña pero firme, como raíz en tierra mojada. Los dos miraron la casa, desordenada, ruidosa, estrecha, y aún así entera, viva, llena de futuro. Miguel respiró hondo y dijo, «Nos las arreglaremos, no importa cuánto tome». Isabel respondió con la misma firmeza tranquila que lo había conquistado desde la primera mirada. «Lo sé porque ahora somos dos». Y ese somos dos selló lo que ningún papel matrimonial había sellado aún: la asociación. En las semanas siguientes, todo el pueblo intentó opinar, juzgar y señalar, porque 13 niños y 2 viudos viviendo juntos no pasaban desapercibidos a fines del siglo XIX. El narrador describe cómo llegaron rumores, advertencias, consejos no pedidos, gente golpeando la puerta para criticar o avisar que esa unión era imprudente. Miguel e Isabel enfrentaron todo con la cabeza en alto, no por orgullo, sino porque ya habían atravesado soledades peores que las habladurías. Con el tiempo, la convivencia
violencia se volvió rutina. Los niños aprendieron a dividir incluso lo que no tenían, y la casa, antes gris, se llenó de ruido, vida, desorden y olor constante a comida caliente. La iglesia presionó y terminaron casándose, no por pasión inmediata, sino por la protección necesaria, por la formalidad que garantizaba que nadie pudiera separar a esa nueva familia. Sin embargo, el narrador subraya: el amor no nació en el altar, nació allí, en ese primer día improbable, entre una olla de caldo ralo, pasos tímidos y coraje sin nombre. Miguel e Isabel aprendieron a amarse despacio, con respeto, compañerismo y sinceridad, no con flores, sino con harina compartida. Y esa fue la forma más madura y real de amor que conocieron. Décadas después, cuando el cabello de Miguel e Isabel ya era blanco y la casa siempre estaba llena de nietos y bisnietos corriendo por el patio, las 13 criaturas, ya adultas, hablaban de aquel primer día como quien cuenta un milagro. El narrador describe cómo cada uno recordaba un detalle distinto: el olor del caldo, el toque tímido, el miedo inicial, la primera sonrisa, el silencio que se volvió cobijo, el desorden que se convirtió en hogar. La unión improbable de dos familias destrozadas se transformó en un legado inmenso, lleno de vida, repleto de historias que atravesaron generaciones. Y en una tarde, mientras los dos descansaban lado a lado en la galería, Isabel dijo: ¿Te acuerdas de las 19 mujeres? Miguel rió bajito. Me acuerdo, todas se fueron. Ella volvió la cara hacia él, tomó su mano con cariño y respondió: me quedé, y valió la pena. Miguel cerró los ojos, sintiendo esa frase atravesarlo todo lo que vivieron, y contestó apenas: valió cada día. Y así, del desespero de una petición y del coraje del otro, nació una familia entera, sólida, imperfecta y eterna.